De, de no respetar la opinión del otro, de no respetar el voto del otro y de hacer fraudes electorales. Todo esto, es decir, alterar la votación, no respetar la votación de la mayoría, la voluntad de la mayoría, obviamente que tiene implicaciones muy serias, que tienen incluso ramificaciones racistas y clasistas. Yo recuerdo hace muchos años un francés, un aristócrata amigo de mi padre, que hablaba muy enojado del proletariado francés, que al final de cuentas es muy sofisticado, y dice, es que, y te das cuenta, viejo, eso vota. Pues sí, es decir, el decirle eso a los trabajadores, obviamente es una muestra de desprecio brutal. Y obviamente lo que deja ver es que el voto de ciertos sectores pues, simplemente no son respetables. Y generalmente cuando se altera la votación o cuando se hace fraude electoral, la intención es muy clara, la intención es no aceptar el voto de la gente, hay una cosa de menosprecio, por supuesto, y también pues, con mucha frecuencia hay intenciones económicas y políticas de otro tipo. Se alteran las votaciones para obtener beneficios muy específicos. En México, les decía yo, existe una tradición muy fuerte de fraudes electorales. La primera elección que se hizo en estas tierras se hizo todavía en tiempos de la colonia y fue para definir si los ciudadanos de la Nueva España aceptaban o no la Constitución de Cádiz. Y para sorpresa de las autoridades que organizan la elección, la gente aquí en México mayoritariamente votó por sí aceptar la Constitución de Cádiz. Bueno, se impuso la Constitución de Cádiz, pero las autoridades novohispanas resolvieron el problema democrático de una manera muy eficaz y ya no volvieron a llamar elecciones nunca más. La primera elección en serio que hubo en México fue una elección por diputados, que se da después de la caída de Iturbide, en tiempos de Guadalupe Victoria. No sé si es de 1824, sí que es la elección del 24, del 27, del 26, de esas fechas, se me va la fecha ahorita. Y en esa elección hay denuncias de compra de votos. Es decir, el periódico El Toro hace una crónica en la que denuncia que hay compra de votos y que estaba Lorenzo de Zavala, de la logia yorquina, comprando votos, etc. El país en aquellas, desde el principio del siglo XIX, desde el principio de la vida independiente, como bien ustedes deben saber porque están aquí en esta facultad, ¿verdad? El país se divide en dos grandes facciones. Primero, estas facciones se organizan a través de logias masónicas. Está la logia de los escoceses, que es una logia más bien conservadora y centralista, y está la logia de los yorquinos, que es una logia federalista y que se supone que es más de avanzada. Y la segunda elección importante que hay en México, la primera elección presidencial que se da en México, es una elección en la que compiten Vicente Guerrero por la logia de los yorquinos y Gómez Pedraza por la logia de los yorquinos, pero con el apoyo de los escoceses. En principio, Vicente Guerrero tenía todas las de ganar, pero algo pasa en las elecciones y gana Gómez Pedraza. Los yorquinos dicen que les roban la elección y esto provoca un motín popular, una verdadera insurrección abajo. Y desata y organiza el motín un coronel, un capitán, un oficial de alto rango de la acordada, de lo que es hoy Bucareli, ¿no? Esta zona donde estaba el cuartel de la Ciudad de México, se llamaba Lobato, y también encabeza el motín el general Santana. Entonces la gente sale a la calle, llega al Zócalo, está tan enojada, se mete a Palacio Nacional, pero sobre todo, ya empoderado el pueblo y enojado, pues empiezan a saquear los comercios de la zona, los comercios del Parián. Y es el famoso motín de la acordada. Un historiador conservador decía que la gente se había levantado al grito de ¡viva Guerrero, viva Lobato y viva lo que arrebato! Y efectivamente fue un motín que termina en saqueo. Y obviamente imponen a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, como ustedes saben, hace un gobierno bastante progresista, pero acaba mal, lo acusan de ilegítimo, entonces lo acaban
lo acaban fusilando y traicionando y lo fusilan en las costas de Oaxaca. Y después, durante décadas, prácticamente no hay elecciones libres en México. Sí hay, de repente, algunas elecciones nominales, pero lo que domina son los cuartelazos, los golpes de Estado, los golpes de mano, etcétera, ¿no? Es decir, no hay las revoluciones, las rebeliones, etcétera. No hay vida democrática en México durante décadas. Y el pleito deriva en un pleito entre dos facciones dirigidas por partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y estos partidos protagonizan una guerra civil tan enconada durante décadas que el pleito acaba en una conflagración internacional. Y acaba con que aquí a México los conservadores hacen un acuerdo con Napoleón III, emperador de Francia, para que se imponga aquí a un emperador austriaco, a Maximiliano, y Juárez se va a un exilio interno. Un lío espeluznante. Y finalmente, como bien ustedes saben, Maximiliano Juárez gana, el bando juarista gana, ganan los liberales, pierden los conservadores, Maximiliano es fusilado en el Cerro de las Cruces. Y desde 1867 hasta hoy tenemos elecciones regulares. Se establece un régimen nacionalista, se busca estructurar un Estado nacional, y una de las cosas que buscan los liberales desde un principio es hacer elecciones regulares. Y desde entonces, en México tenemos elecciones regulares. Primero se verificaban cada 4 años, después se verifican cada 6. Pero esto no quiere decir que estas elecciones hayan sido limpias. Al contrario. Al principio las elecciones eran muy desairadas, muy poca gente iba a votar, y el gobierno incluso decía a Juárez, bueno, si la gente no hace las elecciones, las haremos nosotros. Y Juárez y su ministro Lerdo, que después fue presidente, organizan efectivamente toda una serie de elecciones. Y las cosas que le reclama la oposición al bando juarista desde aquella época son muy actuales. ¿Saben qué les reprochaban? Les reprochaban el palomeo de candidatos, el uso del dedazo, que el presidente designaba a los candidatos. Les criticaba, por ejemplo, la compra de colegios electorales, la compra y la coacción del voto. Toda una serie de vicios presidencialistas que hoy en día están muy arraigados. Porfirio Díaz, que criticaba todas estas cosas, se levanta en armas, primero en el plan de la Noria, al grito de sufragio efectivo, no reelección, en 1870, si mal no recuerdo. Y está en plena insurrección cuando se le muere Juárez, se queda sin bandera. Entonces llega Lerdo sucede a Juárez, y Lerdo llama a elecciones y se hace rígido. Y otra vez Porfirio se le vuelve a levantar el grito de sufragio efectivo, no reelección, y ganan. Y en cuanto tiene el poder, Porfirio Díaz primero gobierna 4 años con muchas dificultades, porque la oposición es muy fuerte, hay problemas muy serios en la era tlaxcaltecana, y finalmente le cede el gobierno a su compadre, el Manco González, y después regresa a la presidencia y se hace reelegir 6 veces, sin ningún problema, en elecciones todas fraudulentas, todas Todas esas elecciones fueron elecciones sucias, elecciones en las que el señor decía, él ordenaba, organizaba, Incluso Porfirio Díaz hacía cosas tan sucias como esta. De repente había un candidato con posibilidades de ganar, esto ocurre en el cuatrienio del Manco González, y entonces se pone de acuerdo con el Manco González para que lo metan a la cárcel y no puede participar en las elecciones. Le hace un proceso para sacarlo de la boleta electoral. Y luego hace lo mismo en 1910 con Madero. Madero se lanza, entonces le hacen un juicio que se robó un cargamento de leño, de caño, quién sabe qué, y lo meten al bote. Y no puede participar Madero en la elección. Y efectivamente en 1910 se levanta en armas una revolución que se levanta al grito, la primera revolución es maderista, se levanta al grito de sufragio efectivo, no reelección. Y bueno, hay como 20 años, 10 años, 11 años de refriegas, de golpes, de pleito, terrible. Primero hay una revolución contra Huerta, luego hay una guerra fratricida entre grupos revolucionarios, y en 1920 Obregón se pretende reelegir, lo matan, y entonces Plutarco Elías Calles decide organizar un partido a partir de las organizaciones faccionales, caudillistas y regionales que hay en el país. Entonces Calles condensa algo así como a 200 grupos políticos
y funda un gran partido que es